Perímetro de un polígono. Aquí tenemos la fórmula ya para encontrar el perímetro. Recordemos que el perímetro viene a ser todas las distancias que existe de estos puntos, ¿no? Todo alrededor. Ese viene a ser el perímetro. Y el área, ves todo lo interno, toda la parte sombreada, todo eso viene a ser el área. ¿Ya? Un dato también muy importante, para nosotros encontrar el perímetro, que es lo que nos pide, debemos encontrar primero la distancia, dice, es decir, la distancia que existe de punto a punto. Primeramente, la distancia que hay aquí, de E a E, por ejemplo, ¿no? Primeramente esta distancia debo encontrar la distancia de D hasta E. Luego debo encontrar de E a F, utilizando esta fórmula. Luego de F a G. Y finalmente de G hasta D, no de D a G, sino de G hasta D, ¿no? Hasta el principio. De G hasta D. Ustedes ya aprendimos nosotros a encontrar la distancia mediante esta fórmula de aquí, esta de aquí. Entonces, una vez encontrada, como resultado vamos a tener, por ejemplo, la distancia de E a E es igual a 4. La distancia que existe de E a F es igual a 5. De F a G es igual a 6 y de G a D es igual a 2. Es decir, entonces, de D hasta E vale 4, de E hasta F aquí 5 en nuestro gráfico, de F a G 6 y de G a D 2. Y ya sabemos, ¿no? Si está en centímetros, centímetros, si está en metros, metros. Bien, una vez habiendo encontrado nosotros ya la distancia, recién podemos encontrar el perímetro, que es la fórmula que nos está dando, ¿no? Aquí en el caso, por ejemplo, de aquí, de nuestra fórmula de aquí. Entonces, esta de aquí es la que vamos a pasar, aquí, perdón, a reemplazar. Entonces digo, perímetro es igual, distancia 1, ¿cuánto mide? En este caso, por ejemplo, la fórmula dice distancia 1 más distancia 2 más distancia 3, punto suspensivo, ¿no? Si hubieran más distancia, solo es la sumatoria de esas distancias. Entonces tengo aquí como distancia 1, va a ser 4, más distancia 2, 5, más distancia 3, 6, más distancia 4, 2. Entonces, lo único que hacemos es sumar esos datos. 5 más 4, 9, 9 más 6, 15 más 2, 17. Entonces, si fuera 10 centímetros, centímetros, si fuera metros, metros, ¿no? Entonces, quiere decir que 17 mide el perímetro, ¿ya? De este polígono. Puede ser triángulo, puede ser rectángulo, cualquier figura, cualquier polígono podemos encontrar. Pero el primer dato, por eso dice D sub 1, D sub 2, D sub 3, significa distancia 1, distancia 2, distancia 3. Entonces primero debemos encontrar la distancia mediante esta fórmula. Y eso es todo.